una razón a la cual yo los invité, o sea, cuando hice la invitación de decir que donde tú estés, hagas la diferencia. No. Entonces, el Ángelus, por ejemplo, o el saludo a la Virgen, es una estructura sencilla, tiene un carácter bíblico, tiene un origen histórico y tiene un ritmo casi litúrgico. Hoy tú lo sabes. Hoy tú lo sabes. Aquí estaba la tarea. Mire, características de la verdadera y falsa devoción, las razones y principios del culto a la Virgen, razones y principios del culto a la Virgen y buscar los puntos del documento en el documento del Ángelus. Sigue siendo tarea no para mí, para ti, porque allá afuera alguien te va a preguntar y como dice nuestro director espiritual, hay que dar razones, que la gente sepa por qué. Ese es el Ángelus y viene el rosario. Vamos a leer un poquito de rosario porque tengo que terminar puntual. Tengo otra junta terminando con ustedes. ¿Quién nos lee un poquito de rosario? Yo le ayudo a hablar. Ok. El rosario. Deseamos ahora, queridos hermanos, detenernos un poco sobre la renovación del piadoso ejercicio que ha sido llamado, comprendido de todo el Evangelio, el rosario. A él le han dedicado nuestros predecesores vigilante atención y premurosa solicitud. Han encomendado muchas veces su rezo frecuente, favorecido su difusión, ilustrado su naturaleza, reconocido la aptitud para desarrollar una oración contemplativa de alabanza y de súplica, al mismo tiempo recordando su connatural eficacia para promover la vida cristiana y el empeño apostólico. Olguita, También, espérame tantito. Fíjense, han recomendado muchas veces su rezo frecuente. Nosotros lo hacemos diario. Favorecer su difusión. Lo difundimos. Y además invitamos. Ilustrado su naturaleza. Hablamos de rosario. Reconocer la aptitud para desarrollar una oración contemplativa. Lo hemos dicho. De alabanza y de súplica. Es oración. Con ella hemos explicado, acompañamos a la Virgen y la Virgen nos acompaña en los diferentes momentos de vida para dar gracias o porque estamos pasando un dolor o una preocupación. Recordando su connatural eficacia para promover la vida cristiana. Lo hemos dicho. María es nuestro modelo para cambiar y el empeño apostólico. Somos apóstoles. Invita a alguien más. En ella vemos la inspiración de nuestras actividades. Somos misioneros. Bendito Dios, sin haber estudiado. Mire, esto y lo que comenté, por ejemplo, con el director espiritual, etcétera, que se sientan ustedes en la confianza que estamos guiados por el Espíritu Santo. Bendito Dios. Gracias, Olguita. también n- nos, desde la primera audiencia general de nuestro pontificado el día 13 de julio de 1963, hemos manifestado nuestro interés por la piadosa práctica del rosario y posteriormente hemos subrayado su valor en múltiples circunstancias ordinarias, unas graves otras, como cuando en un momento de angustia y de inseguridad
publicamos la carta encíclica Christi Martyr, 15 de septiembre 1966, para que se elevasen oraciones a la bienaventurada Virgen del Rosario para implorar de Dios el sumo de la paz, llamada que hemos renovado en nuestra exhortación apostólica Recurrens Mensis, octubre 7 de 1969, en la cual conmemoramos además el cuarto centenario de la Carta Apostólica Consueverum Romani Pontificis de nuestro precedor San Pío V, que ilustró en ella y en cierto modo definió la forma tradicional del rosario. Nuestro asiduo interés por el rosario nos ha movido a seguir su atención con numerosos congresos dedicados en los últimos años a la pastoral del rosario en el mundo contemporáneo, congresos promovidos por asociaciones y por hombres que sienten entrañable tal devoción y en los que han tomado parte obispos, presbíteros, religiosos y seglares de probada experiencia y de acreditado sentido eclesial. Entre ellos es justo recordar a los hijos de Santo Domingo, por tradición, custodios y propagadores de tan saludable devoción. A trabajos de los congresos se han unido las investigaciones de los historiadores llevadas a cabo no para definir con intenciones casi arqueológicas la forma primitiva del rosario, sino para captar su intuición originaria, su energía primera, su estructura esencial. De tales congresos e investigaciones han aparecido más nítidamente las características primarias del rosario, sus elementos esenciales y su mutua relación. Así, por ejemplo, se ha puesto en más clara luz, la índole evangélica del rosario, en cuanto saca del evangelio el enunciado de los misterios y las formas principales, se inspira el evangelio para seguir partiendo del gozoso saludo del ángel y del religioso consentimiento de la Virgen. La actitud con que debe recitarlo el fiel y continúa proponiendo en la sucesión armoniosa de las Aves Marías. Un misterio fundamental del Evangelio, la encarnación del Verbo, en el momento decisivo de la anunciación hecha a María. Oración evangélica, por tanto, el rosario, como hoy en día, quizás más que en el pasado, gustan definirlo los pastores y estudiosos. Bueno, fíjense muy bien, nos queda claro que el rosario tiene una inspiración, ¿en dónde? En el Evangelio, ¿no? Desde el gozo del saludo, o sea, la anunciación, hasta la encarnación del Verbo, ¿no? Y no solo eso, acuérdense que hemos dicho, es el paso, es la vida de nuestro Señor a la luz de la Madre. Por un lado, sí, el gozo de la Anunciación hasta la encarnación. Por otro lado, el dolor de nuestro Señor desde su oración del huerto
hasta la crucifixión. Por otro lado, pues todos los misterios gloriosos, ¿no? La ascensión, la coronación de nuestro Señor, la asunción de Nuestra Señora y los luminosos, que fueron los últimos misterios incorporados al rosario. ¿Quién los incorporó? Papa Juan San Juan Pablo II. Pablo II. Exacto. Donde encontramos pues, el milagro en las bodas de Cana, el bautizo, o sea, algunas de estas partes que San Juan Pablo II consideró que eran prudentes, que no estaban en el rosario y que esos pasajes de la vida de nuestro Señor también debieran de estar. La institución de la Eucaristía, en fin. Pero es evangélico, no por de la iglesia evangélica, porque proviene del Evangelio. Bien, 45. Se ha percibido también más fácilmente como el ordenado y gradual desarrollo del rosario refleja el mismo modo en que el Verbo de Dios, inscribiéndose con determinación misteriosa en las vicisitudes humanas, ha realizado la redención. En efecto, el rosario considera en armónica sucesión los principales acontecimientos salvíficos que se han cumplido en Cristo, desde la concepción virginal y los misterios de la infancia hasta los momentos culminantes de la Pascua, la Pasión y la gloriosa resurrección, y los efectos de ella sobre la Iglesia naciente el día de Pentecostés y sobre la Virgen en el día en que, terminando el exilio terreno, fue asunta en cuerpo y alma a la patria celestial. Y se ha observado también como la triple división de los misterios del rosario no solo se adapta estrictamente al orden cronológico de los hechos, sino que sobre todo refleja el esquema del primitivo anuncio de la fe y propone nuevamente el misterio de Cristo de la misma manera que fue visto por San Pablo en el celeste himno de la carta a los filipenses. Ok, vamos a detenernos aquí tantito. Primero, triple división. ¿Por qué dice triple división? Piensen, ¿por qué dice triple división? Porque son los misterios gozosos, gloriosos y dolorosos. Así es, Habla de la vida, muerte y resurrección del Señor. porque recuerden ustedes que al tiempo de este documento estaba únicamente los misterios dolorosos, gozosos y gloriosos. ¿Me explico? Ahora dice, no solo se adaptan estrictamente al orden cronológico, sino refleja el esquema del anuncio de la fe, el misterio de Cristo y el misterio de Cristo. Voy a quitar esta hoja. Vamos a ver si es cierto. Alguien que tenga abierto su documento, este pedacito que leyó Olguita, para que nos lo vuelva a repetir. Dice que no solo es un orden cronológico, sino refleja el esquema del misterio de Cristo. Esta es la página del Vaticano. Mire, Vaticano, aquí está el símbolo, el icono. Vamos a ver, misterios gozosos.
La anunciación, el sexto mes, el ángel Gabriel fue la visitación. Después, nuestra madre visita a Santa Isabel. Después nace el niño. Después es presentado en el templo. Después es perdido y hallado en el templo. ¿Tiene un orden cronológico? Sí. ¿Sí? Y es el esquema de presentación de nuestro Señor. Vamos a otro misterio, gozoso, luminoso, doloroso. La oración del huerto siguió la flagelación, sigue la coronación de espinas, sigue el Señor caminando con la cruz y luego viene la muerte de nuestro Señor. ¿Tiene un esquema cronológico? Sí, Gloria. Sí. ¿Sí? ¿Lo están enlazando? ¿Lo están siguiendo? Quiere decir que si nos aprendemos el primero, pues más o menos ya sabemos qué sigue, ¿no? Sí. Ok, vamos con el glorioso. A mí se me olvidan mucho los gloriosos. Glorioso. Nos quedamos en el doloroso, que el Señor es muerto, el Señor es crucificado. Viene Ujú. la resurrección, la ascensión, ya lo festejamos, lo acabamos de pasar. ¿Qué es lo que vamos a esperar hoy en la noche y mañana? La venida del Espíritu Santo. Y después la asunción de María, nuestra Madre, y la coronación como reina. ¿Se dieron cuenta? Ahora, San Juan Pablo II incorpora los luminosos. El bautismo en el Jordán, ¿en qué otro misterio estaba? En ninguno. Las bodas de Caná, el anuncio del reino, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. Estos pasajes no estaban, eventos importantes en la vida de nuestro Señor. Por eso, ¿cómo no va a ser importante si desde aquí, mujer, aún no ha llegado mi hora? Está manifestándose el Dios. Este es mi Hijo amado en el Jordán, ¿no? Convertíos y traer el reino de Dios está aquí, está cerca, es ahora. La transfiguración y la institución. Imagínense, la institución de la Eucaristía nos faltaba. Estos me gustan mucho. Estos y los dolorosos. Bueno, estos, los dolorosos y los gozosos, todos me gustan. ¿Se dieron cuenta? Entonces, una secuencia cronológica, esquemática, y en una de las líneas que leyó Olguita dice armoniosa. Esta palabra de armoniosa, hijos, ténganla muy presente. Es muy importante en nuestra fe. La gente no se da cuenta de eso. La Santa Misa tiene un ritmo armonioso. Las verdades de nuestra fe son una armonía. ¿Por qué? Porque el catecismo, la Biblia y la tradición, todo se contempla en un ritmo. Es una armonía. El rosario es un conjunto esquemático, cronológico, armonioso. O sea, hay un balance, hay una secuencia. Nada está fuera de lugar. Nada se contradice. Nada choca con otro, ¿no? La catequesis es un eco de la fe armoniosa. Si ahorita abriéramos un catecismo y leyéramos la profesión de nuestra fe,
se van a dar cuenta cómo van leyendo, y te va combinando la Sagrada Escritura, la tradición, los padres de la iglesia, de una manera esquemática, armoniosa, como si fuera una lectura. El mejor ejemplo es si ustedes leen esto. Si leen esto, en este catecismo para los adultos, se lee como si fuera una lectura, no como el catecismo tradicional de numerales, de párrafos. Aquí lo presentan, rompen con el esquema de los numerales y lo presentan como capítulo, como si fuera un libro, pero es la misma información. Entonces, por ejemplo, los líderes, Patti Morales, incluso Lulú tiene grupo de oración. Ustedes, líderes, este libro es como si fuera un texto. Sus temas de aquí deben de salir. Aquí no hay confusión, no vas a decir una cosa errada. Este es un libro de estudio que trae lo mismo que el catecismo, pero presentado de una manera diferente. Es lo que caracteriza este libro, ¿no? Entonces, si todo el documento, la historia de nuestra fe, la profesión de nuestra fe, tiene un esquema armonioso, nuestra vida así debe ser. Y tan es así que por eso en Génesis, allá en el Edén, Edén significa armonía. O sea, la creación del hombre lleva una perfecta armonía. Nuestro Señor dice, el primer día es esto, el segundo día es esto, el tercer día es esto. ¿Se dan cuenta? Es un esquema, es un orden. ¿Quién tiene el catecismo a la mano? Uno que... ¿Alguien tiene este libro? ¿Quién tiene este libro? Yo lo tengo. Ok, Olguita, ¿tú tienes este libro? Sí, Ok, ¿quién tiene el catecismo normal, aunque sea el compendio? A ver, búsquenlo. Y otra, la Biblia, please. Ahorita vengo un segundo. Perdón, tuve que moverme un momentito. Muy bien. Nadie me dijo que tuviera el otro libro. Olguita, vete a las primeras páginas. A ver, es que está en donde dice, aquí la tengo, 15, 16, 7, 18 en Romanos. 18 en Romanos, donde dice introducción. ¿Cuál es la página? Está en Romanos, la página 18, que dice el Catecismo Católico de los Estados Unidos para los adultos. ¿Ya la encontraste?
No. Si en el primer capítulo dice Ajá, introducción, ajá. ok. Sigue la Oh. siguiente página, dice Catecismo Romano. Y luego la siguiente página dice Catecismo Católico de los Estados Unidos para los adultos. La estructura de cada capítulo. Cateci- Catecismo romano. Catecismo de la Iglesia Católica 1992 dice Catecismo, ajá, Catecismo Católico de los Estados Unidos para los adultos. Ok, Ya estoy. voy a leer abajo donde dice, la estructura de cada capítulo de este libro es, número 1, Historia o lección de fe. Número 2, enseñanza, su fundación y aplicación. Número 3, recuadros. Número 4, relación de la doctrina católica a la cultura. Número 5, preguntas para la reflexión y el debate. Número 6, enseñanzas. Y número 7, meditación y oración. muy bien, muchas gracias. Ok, en este catecismo, el verde, que viene a ser el mismo que venden en México como un color mostaza, por aquí lo tenía yo, pero ahorita no lo veo, dice, la estructura del catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, la profesión de fe. Segunda parte, los sacramentos. Tercera parte, la vida de la fe. Cuarta parte, la oración de la vida de la fe. En la Sagrada Escritura dice que Dios creó el primer día. ¿Qué hizo? Vamos a ver. Obviamente, El nosotros cielo. vamos, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene el libro de Génesis? Capítulo 1. No, no lean todo. ¿Alguien tiene ahí el libro de Génesis ya? Si no, aquí lo tengo ya. Sí, Gloria. Ok, ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 1? En el principio, cuando Dios crió los cielos y la tierra, El versículo 3, Dios dijo, haya luz y hubo luz. el 6, Dios dijo, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. el 9, Dios dijo, júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco. Y así fue. el 11, Dios dijo, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales, que por toda la tierra den fruto con semilla y dentro cada uno según su especie. ok. El capítulo 2, versículo 1 y 2, Así estuvieron terminados el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó ese día de todo lo que había hecho. ok. ¿Qué nota?
Leyó Olguita la estructura del catecismo para adultos. Leí la estructura del catecismo. Y tú leíste algunos puntos de la creación. ¿Qué nota? Mm, No tengan miedo, lo están Pues, pensando. bueno, pues que Dios es el creador de todas las cosas. Bueno, es lo que se me viene en la mente. Ok, ¿qué más? Lo, lo que decía del orden, Exacto. el orden, todo va en orden, ¿verdad? Como dice en la palabra, pues en Génesis, pues va todo desde el momento de que nuestro Señor empezó a crear el mundo, ¿verdad? Y lo que decía aquí, como la estructura del catecismo, primero es la historia. Yo no lo he leído mucho, pero en veces nos presenta la historia de un santo y, y, y ya después, como dice la enseñanza, o sea, es un orden en todo lo que acaba de leer, yo creo. Exacto. Aun cuando es el mismo material y te presenta su estructura, su esquema, pero en todos nos presenta un esquema, porque el Señor desde la creación presentó un plan de trabajo. Él es perfecto, tenía un orden, tenía un esquema y todo iba en armonía, ¿no? Denle la vuelta a la creación. Asuman ustedes que no empezó por los cielos, por la tierra, por produzcan los frutos, la luz, y que dijo, va el hombre. ¡Ah! ¿Qué hubiera pasado? A ver, piensen, ¿qué hubiera pasado? No hubiera podido sobrevivir. ¿Cómo? ¿No? Ahí va el hombre. Y en la oscuridad, sin agua, sin tierra, sin producción de... Dios es perfecto. Fue de lo más simple, las semillitas, primero la luz, el aire, lo necesario, que se produzcan frutos, todo. Lo más complejo en la creación lo dejó a lo último. Y en la creación, ¿qué resultó ser lo más complejo? El hombre. El hombre. Qué interesante, ¿no? Entonces, así, esos son los pilares de la vida del hombre. El Edén no es algo teórico, es algo que se aplica en todo. ¿Por qué? Porque es armonía y Dios es armonía. Dios es un balance, Dios es perfección. Entonces, las verdades de nuestra fe, la iglesia siempre las va a presentar de una manera armoniosa, estructura. Si ustedes van a la Santa Misa, observen, la misa tiene un orden, una estructura, todo lleva una armonía, ¿no? Todo sube y baja, los cantos deben tener una armonía. Por ejemplo, si tú vas a una misa, es el momento de la comunión y en el momento en que están dando la Santa Comunión, empiezan a alabar y todo, como que ya no va. Es un momento de intimidad. El canto ahí debe ser, según la armonía, un momento que baja el canto. Pues un momento de intimidad, es un momento, sí, de agradecimiento. Pero al final, sí, escucharemos un momento de demos gracias al Señor, más de alegría, más de júbilo. Toda la Santa Misa es una estructura armoniosa y la música debe de llevar esa estructura armoniosa. Los pilares de nuestra fe tienen una estructura que va pensado en la vida del hombre. Primero,
la razón, la profesión de fe, los sacramentos, la iglesia, la vida, que es los mandamientos, el decálogo, la moral, la vida de Cristo. Y después la intimidad, la oración. Vean el catecismo, en el que leyó Olguita, dice, esta estructura es diferente, esta estructura es de estudio. A ver, la historia, la vida de un santo, las palabras a reflexionar, todo tiene una armonía. Así que cuando nosotros nos damos y descubrimos esto, es la invitación para que tu vida sea una armonía con Dios, una armonía contigo y una armonía con tu comunidad. Dios consigo mismo y en su relación, espérate, tú con Dios, tú contigo y tú en relación con la comunidad. ¿Se habían dado cuenta de eso? A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo les cayó esa noticia? Esto de la estructura de la misa, pues nos los había hablado el padre Lucatero hace en uno de los programas, nos los explicó cómo está estructurada la misa. Ujú. Y pues es igual como dice, ¿verdad? Desde la manera en que empieza, la música, pero igual a como nos va llevando nosotros, porque a veces llegamos acelerados a la misa, ¿verdad? Y y llegamos, entramos, bueno, yo llego, entro, trato de estar, concentrarme en lo que vamos a vivir en ese momento y olvidarme de los problemas afuera. Y entonces empieza como, desde que empieza el padre a dar la bendición, empezamos con la primera oración donde pues pedimos perdón al Padre, ¿verdad? Por todo, pedimos intercesión, pedimos ese momento de pues de dejarle al Señor todo lo que llevamos. Y luego ya empieza todo lo demás de la misa, donde ya uno como que se va relajando, empezamos a escuchar la palabra del Señor, a ver, que muchas veces nosotros decimos que cuando la homilía del Padre a veces nos está hablando directamente a nosotros en la persona porque estamos preparando nuestro corazón desde un inicio para poder escuchar esa palabra y nos va llevando ya envolviéndonos en ese momento, como dice usted, de intimidad que hay muchas personas que lo pueden llegar a tener dentro de la comunión ya, ¿verdad? Y muchas no podemos, pero de alguna manera nos regocija esa palabra de para poder llevarlo afuera. O sea, cuando llega el momento de la comunión, uno está, bueno, yo me quedo con ese deseo quizás de, de poderlo tener conmigo en la comunión, pero me quedo con la palabra y su palabra para mí es algo que me ayuda a poder vivirla dentro y muchas veces trato de mantener su mensaje en mi mente, en mi corazón, el más tiempo que pueda. Si es posible, cuando yo salgo de la misa, ya no hablo ni hago comentarios, al menos que mis hijos me pregunten algo, pero trato de no hacer comentarios A ver, para voy a poder vivir. detenerte aquí tantito, Betty, por esto, antes de que se me pase y porque me queda poco tiempo. Mira, tú dices, bueno, me quedo con la palabra. Cuando vamos preparando nuestro corazón, la Santa Misa, es alimento, y eso ya lo leímos, la Sagrada Escritura como el pan de vida. Lo que sucede, te quedas con la palabra, es alimento, muy bien. Pero en el momento
de la comunión, entiendo que tú no tienes la comunión física, pero haces una comunión espiritual. Sí, Esa comunión espiritual ha de hacerte incorporar como si hubieras recibido el Señor, aunque no te puedo recibir físicamente, dice la oración de la comunión espiritual. sí, Te recibo en mi corazón, espiritualmente. espiritualmente. Entonces es la comunión espiritual. Siempre le toca a mi nuera cerrar puertas. Esa es la comunión espiritual. Por fe yo lo creo. Tú vienes a mí. Empieza a hacer ese ejercicio y te vas a dar cuenta que si bien, como dice la oración, no puedes recibirlo físicamente, la comunión espiritual crees que el Señor está en tu corazón. Esa es la oración de la comunión espiritual. Ahorita la vamos a repasar, pero bueno. ¿Qué dice? Quiero terminar esto. Dice, carta a las Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Humillación, muerte y exaltación. Ustedes lo van a leer. Déjenme irme rapidito para cerrar. Voy a cambiar de... voy a cambiar de compartir con una página también que transmite el Vaticano, que es Vatican News. Mira enfrente, dice comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Esta es la oración que yo hago si en algún momento no estoy tan dispuesta a recibir. Y es, miren, ¿de quién? San Alfonso María Ligorio. Eso te iba a decir, Gloria, de San Alfonso. Alfonso María Ligorio. Búsquenla. A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón. Bueno, esa es la más común. Justo San Alfonso María Ligorio. Bueno, Quizás en unas palabras diferentes, pero pues sí es la misma que yo recito también. pero no la has contemplado, porque si la No. contemplas, dice, vienes espiritualmente a mi corazón y yo creo, yo te recibo. Quédate con esto, ¿ok? Amén. Bueno, me tengo que ir. Tarea, aquí está. Leer por qué dice humillación, muerte y exaltación. Filipenses 2, 6, 11. Aquí nos quedamos en esto. Filipenses 2, 6, 11. Nos quedamos aquí. Está. Seguimos, por supuesto, estudiando, ¿verdad? ¿Por qué el Ángelus? Pero ya empezamos el rosario. Buscar la cita referida, que es Filipenses 2, del 6 al 11, y oración, que es la comunión espiritual. La voy a copiar para que la tengan, que justo es de San Alfonso María Ligorio.
La hagas o no la hagas, está muy bonita. Contemplarla. ¿Puede repetir la tarea, por favor? Sí, está al frente. Buscar la cita de Filipenses 2, 6, 11, que está ahí, lo leyó al final del rosario. Lo estábamos ahorita leyendo, ¿verdad? Es del 2 a 2, 6. 6 al 11. Está al frente de ustedes. Y contemplar la oración de comunión espiritual de San Alfonso María Ligorio. Bien. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que me por los siglos de los siglos. Amén. En nombre Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Uf, mucha Amén. tarea. Good. Gracias. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, Gloria. Feliz día.